¿Quién de acá estuvo en la charla que se hizo en la Academia Colombiana de Historia hace un par de meses? Que sí, por favor, puedes repetir la charla y nos Bueno. invitas, por favor. Claro que sí, claro que sí. Apenas haya otra charla, que seguramente lo habrá, estarán todos y todas invitadas. Bueno, entonces esta charla se titula Desmitificando la inteligencia artificial. ¿Cómo aprendieron las máquinas a escribir? Y esto es porque estaremos en toda una jornada hablando de inteligencia artificial, limitaciones, posibilidades, entornos a la producción textual, ¿no? Y lo primero es entender cómo es que las máquinas aprendieron a escribir, para poder así pues tener claridad sobre sus limitaciones y posibilidades. Entonces vamos a eso. Lo primero el primer punto que quiero abordar es que estamos en un momento histórico. ¿Quién de acá también cree que estamos en un momento histórico? ¿Y alguien se aventura a decirnos por qué es un momento histórico? ¿Alguien? Si quieres, puedes preguntar. Sí, mira, ahí al lado. Este es un herramienta. No. Ah, ok. Pero entonces si quieres. Llega hasta la mitad de Así es. Listo, sí. ¿Quién se aventura a decirnos por qué es un momento histórico? Bueno, pues yo pienso que la coyuntura global que se vive es absolutamente hasta intimidante y genera mucha incertidumbre. Y de ñapa nos encima la inteligencia artificial. Entonces, el punto es, contribuirá en este momento histórico a que ese avance histórico de la inteligencia artificial nos logre poner en la orilla de reconstruir la sociedad, de abrir realmente un horizonte propicio para la vida humana y las demás especies. Claro, ese es un punto clave, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, es cierto, estamos en un momento histórico por muchas razones, pero en relación a la inteligencia artificial, estamos en un momento histórico porque por primera vez en la historia las máquinas irrumpieron en el mundo de la palabra, y eso no había pasado antes. Las máquinas podían hacer varias cosas, podían ayudar en ciertas tareas, pero nunca teníamos algo así como que una máquina pudiera imitar la capacidad de escribir o imitarla como lo hace ahora la inteligencia artificial. Y eso es algo único, y es algo único que va a transformar la historia y va a transformar el cómo nosotros nos relacionamos con la tecnología. ¿Y eso por qué? Precisamente porque antes nosotros, para interactuar con una computadora, interactuar con algún sistema, teníamos que mover mecanismos, engranajes, hacer código de programación, pero ahora está habiendo un cambio en el cual vamos a poder interactuar con la tecnología por medio de las palabras. Y esto cambia todo, porque entonces ahora vamos a poder pues gestionar y consultar información por medio de palabras. Vamos a poder programar computadoras por medio de palabras. Vamos a poder generar imágenes, publicidad y hacer muchas tareas que tienen que ver con la tecnología por medio de palabras. Incluso, pues, podríamos conducir un auto con palabras, aunque eso seguro sería peligroso. Y bueno, esto es una tendencia que se ve muy fuerte y global. La interacción con la tecnología mediada por la palabra. Y pues, como digo, es un cambio histórico. Pero entonces, pues nos surge la pregunta, que es la principal pregunta que yo quiero que abordemos acá y que todos y todas tengamos claridad sobre esto, y es ¿cómo escriben las máquinas? Vamos a desmitificar eso y a entenderlo. Entonces, para pues hablar de cómo es que escriben las máquinas, primero hay que hablar de inteligencia artificial. Y pues, antes que nada, ¿qué es inteligencia artificial? Y bueno, esa pregunta nos lleva a preguntarnos primero ¿qué es la inteligencia? Resulta que la inteligencia es un concepto en el cual todavía no hay un acuerdo. Cuando nosotros hablamos con los científicos en ciencias cognitivas, los filósofos, los psicólogos, no encontramos un acuerdo en qué es la inteligencia. Pero resulta que al campo de la inteligencia artificial eso no le importa, ni nunca le ha importado, porque no trata sobre la inteligencia en sí, sino trata sobre imitarla, sobre crear máquinas que parezcan inteligentes. Entonces ese es el primer punto. Esto se le llama inteligencia artificial, pero el nombre es más una estrategia de marketing,
porque realmente nunca se han preguntado o interesado por qué es la inteligencia, sino por cómo hago que una máquina haga cosas que un humano diga, parece inteligente. Entonces, primer claridad. Y resulta que nosotros los humanos llevamos mucho tiempo construyendo máquinas que hacen cosas aparentemente inteligentes. Incluso desde la época de los griegos, por allá 300 años antes de Cristo, data este mecanismo, que es el mecanismo anticitera, que es un mecanismo de engranajes que cuando uno gira una manivela, mueve unas bolitas que permiten replicar el movimiento de los planetas en el cielo. Entonces es un mecanismo que permitía predecir el movimiento de los planetas en el cielo. Y esto es algo que, vamos, o sea, si yo conozco a alguien que me dice que predice el movimiento de los planetas en el cielo, yo pienso, pues esta persona es inteligente, está haciendo una actividad inteligente. Y acá tenemos una máquina que hace algo que yo llamaría inteligente. Así que con esto quiero mostrarles que la inteligencia artificial no es algo tan nuevo ni algo tan como único de las computadoras modernas que conocemos, sino que es realmente el buscar que una máquina imite esa inteligencia. Entonces, a través de la historia se han seguido creando muchas máquinas aparentemente inteligentes, como las calculadoras mecánicas, que eran sistemas de engranajes que, moviendo engranajes, te permiten acciones grandes rápido. Y de nuevo, alguien podría pensar, ok, si tú haces sumas y multiplicaciones grandes rápido, pues eres una persona inteligente, tienes cierta inteligencia. Y acá tenemos de nuevo máquinas que hacen actividades inteligentes. Todo esto llega hasta el punto de que en el siglo XIX se construyó una computadora mecánica, que es un sistema de engranajes que permitía en principio computar todo lo que pueda hacer una computadora eléctrica de las que tenemos hoy en día. O sea, en principio yo podría tener a ChatGPT en un sistema de estos de engranajes. Pero cuando lo vemos así, ya no parece tan misterioso, ¿no? O sea, ya no podríamos pensar, ¿será que estas máquinas son conscientes, piensan o algo así? Pues si la vemos sobre este sistema de mecanismos, coincidiríamos que no, coincidimos en que es un mecanismo muy complejo, muy complicado, pero pues definitivamente no es algo como nosotros, que tenemos una conciencia y un razonamiento. Entonces, este mito de que la inteligencia artificial puede ser como nosotros, de que es verdaderamente inteligente, es algo que surge en un momento histórico específico, y surge muy fuertemente en el siglo pasado, en unas conferencias que se llaman las conferencias de Dartmouth. Entonces, en estas conferencias fue donde el campo de la inteligencia artificial nació oficialmente como campo de investigación. Y entonces acá surge este mito y empieza a pasar algo que nos está pasando ahora hoy en día, y vamos a ver la lección que nos deja la historia. Y es que estas personas decían que dentro de 10, 20 años la inteligencia artificial iba a ser mejor que los humanos en las tareas, que nos iba a superar, que, bueno, mejor dicho, que la inteligencia artificial lo iba a poder hacer todo. Algo parecido a lo que venden algunas personas ahora. Entonces, para mostrarles qué pasó, les tengo el siguiente gráfico. Entonces, este gráfico es la presencia del bigrama Intelligent Machine, máquina inteligente, en los libros digitalizados de Google a través de la historia. Entonces, entre más arriba es porque más veces apareció Intelligent Machine en los libros. ¿Qué vemos? Que alrededor de, antes de 1960, o sea, justo por las conferencias, empieza a subir el interés por la inteligencia artificial, por las máquinas inteligentes. No, estas máquinas van a superar a los humanos, son lo mejor. Bueno, entonces, ¿qué pasó después? De que eso no fue así, de que todas esas expectativas que se tenían no se cumplieron, y llegó algo que se llamó el primer invierno de la inteligencia artificial, que lo podemos ver acá. Entonces, luego de unos años hubo otros avances, otros descubrimientos, y hubo otra vez un impulso de interés. No, la inteligencia artificial, esto va a ser mejor que nosotros, bueno, etc. Entonces, ¿qué creen que terminó pasando? Pues terminó pasando lo mismo. La inteligencia artificial no cumplió las expectativas que se tenían, y volvió a haber otra caída del interés acerca de la inteligencia artificial. Luego llegó el 97, donde Deep Blue
una computadora derrota a Garry Kasparov en un juego de ajedrez. Y Garry Kasparov era el campeón mundial del ajedrez. Entonces, en este momento, surge esto de, bueno, o sea, la máquina derrotó al mejor jugador del mundo en un juego que asociamos con la inteligencia. Entonces, las máquinas pueden ser más inteligentes que nosotros. Bueno, yo no lo diría por poder jugar ajedrez, me parece también algo que puede ser mecánico, pero surgió ese mito muy fuerte y desde ahí ha habido un creciente interés en las máquinas inteligentes y pues hemos tenido varias cosas hasta este momento donde ocurre el lanzamiento de ChatGPT 3.5 que empieza a explotar esto y que es lo que nos tiene acá, ¿no? Que la inteligencia artificial irrumpió en el mundo de la palabra. Así que yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que pase ahora? Yo creo que va a pasar lo mismo. Nos dicen que la inteligencia artificial en 10 años lo va a hacer todo, va a ser mejor que todo, pero no va a ser así. Pero claro, o sea, igual el interés ha sido creciente, porque esto sí tiene una utilidad, claro que sí, pero no es como nos lo venden, porque lo venden de cierta forma también porque favorece pues unos intereses económicos. Así que en resumen, la inteligencia artificial refiere a combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana al realizar tareas. Imitar. Listo. Y de todo este campo de la inteligencia artificial, a lo que a nosotros más nos interesa es el machine learning, el aprendizaje de máquina, porque es esto lo que permite que una máquina pueda aprender a realizar tareas sin nosotros explícitamente enseñarles cómo hacerlas. Así que eso es el punto que yo quiero aclarar. ¿Cómo es que las máquinas aprenden? ¿Y cómo usan eso que aprenden para escribir? Así que vamos a eso. Y para mostrárselos, yo traje un ejemplo, un ejercicio que es válido para cualquier algoritmo de inteligencia artificial. Y es válido para la inteligencia artificial hoy y dentro de 100 años. Porque es algo que tiene que ver con los principios teóricos de su funcionamiento. Así que veamos. Entonces, este es mi pequeño ejemplo. Tenemos dos tapetes, el de la izquierda y el de la derecha. ¿Listo? Quiero que los observen, los analicen, los diferencien. Y ahora, imagínense que yo les doy solo este pedazo de los tapetes. Y les pido, quiero que me dibujen el resto del tapete exactamente como era. ¿Qué tapete va a ser más fácil de dibujar? El de la izquierda, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque hay un patrón, exactamente. Resulta que esa es la clave. La clave es que hay un patrón. Y los patrones nos permiten predecir, nos permiten saber cómo es lo que no hemos visto. Por ejemplo, si yo sé que el sol sale a las 5:45 de la mañana todos los días, eso es un patrón y me permite a mí decirles mañana a qué hora va a salir el sol. Entonces el patrón me permite predecir. Y eso es lo que hace la inteligencia artificial. Detectar patrones para así poder predecir. Listo. Dicho eso, podemos ahora entender cómo es que la inteligencia artificial escribe. Y esto lo tengo en 3 pasos. El primero es que necesitamos una inteligencia artificial que aprenda patrones en el texto. ¿Y eso cómo es? Eso es así. Nosotros tenemos esta máquina de la inteligencia artificial que lo que va a hacer es intentar aprender qué patrones cumplen las palabras cuando van unas después de otras. Y eso se lo enseñamos de la siguiente forma. Le damos un texto y le tapamos una parte del texto. Y entonces le decimos a la inteligencia artificial que ponga una palabra ahí, acorde a los patrones que tiene. Inicialmente se le ponen patrones aleatorios. Entonces la inteligencia artificial pone una palabra que no es, por ejemplo, playa, en la playa. Entonces, no, esa no era la palabra que estaba ahí. Entonces se le dice X, ese patrón no funciona, necesitas cambiar de patrón. Cuando la inteligencia artificial logra poner la palabra correcta, le damos el chulito. Bien, ese patrón sí sirve, estás logrando predecir la palabra que viene después de estas palabras. Luego de hacer esto con millones y millones de textos, terminamos con una máquina que, dada unas palabras, es capaz de decirte qué palabra viene después, generalmente en los textos con los que fue entrenada. De tal forma que si yo le digo a la inteligencia artificial, estoy muy cansado de trabajar, ya quiero irme para mí, casa, cama,
Hay varias opciones y eso me gusta mucho que lo mencionen, que lo recalquen, porque, bueno, ahorita lo verán, pero entonces, listo, tenemos una máquina que puede predecir qué palabra viene después de otras. Ahora, ¿cómo usamos eso para generar texto? Entonces lo que hacemos es que nosotros primero generamos una parte del texto. Y les traigo un ejemplo de un divulgador de matemáticas que me gusta mucho en YouTube, que tiene un ejemplo animado muy bonito, que es el que les voy a mostrar. Entonces, en este ejemplo, él se empieza a inventar un cuento. Miren, una criatura pi salvaje, forajeando en su nativo. Entonces, esto no existía en ningún cuento humano. Listo. Ahora, con esta parte del texto que generamos, le pedimos a la IA que genere el resto del texto. Pero es importante, siempre hay una semilla que nosotros somos la que generamos. Entonces, tenemos el texto, acá está la inteligencia artificial, le damos el texto a la inteligencia artificial y ella nos dice, mire, posiblemente las siguientes palabras son estas: land, bosque, país, hábitat, territorio. Bueno, nos da muchas posibles palabras que van después, como en el ejemplo ahorita, casa, playa, etc. Entonces yo acá lanzo un dado y escojo una palabra, la pongo allá, se la vuelvo a la inteligencia artificial, me vuelve a salir unas palabras, lanzo un dado, selecciono una, se la doy a la inteligencia artificial y así sucesivamente hasta que ella, palabra por palabra, me genera todo el texto. Entonces, de esta forma, la inteligencia artificial, prediciendo palabra a palabra, pues me puede generar un texto. ¿Y esto por qué? O sea, ¿esto qué enseñanzas nos deja? Bueno, primero que la inteligencia artificial no entiende el contexto de las palabras. Ella no sabe qué significan. Para ella son solo patrones matemáticos codificados en funciones. No es más que eso. Y eso nos deja varias lecciones de sus limitaciones y posibilidades. Porque entonces, si la inteligencia artificial lo que aprende son los patrones son las regularidades, lo que se repite. Entonces no es muy buena para generar un contenido, sino para generar estructura. Así que si yo quiero un poema, yo quiero una disertación filosófica, la inteligencia artificial no es la respuesta. Pero si yo quiero organizar mi información en el formato de una carta, de un informe, de hecho, pues es su mejor uso, para darle estructura a las cosas. Y bueno, todo esto nos lleva a que la inteligencia artificial es algo así como una calculadora del lenguaje. Y pues ya sabemos que las calculadoras no le quitaron el trabajo a los matemáticos. Antes son de mucha ayuda. Así que acá va pues una opinión personal que yo creo que cada vez es más clara, y es que estas calculadoras del lenguaje serán tan importantes para quienes trabajan con texto como lo son hoy las calculadoras numéricas para los ingenieros y matemáticos. Listo. Y ya para terminar, bueno, tenía acá algunas cuestiones de peligros y riesgos, pero creo que ya el tiempo está muy corto. Entonces, quiero hacerles una invitación, y es que este tema es muy importante y está asociado a muchos riesgos, muchos peligros en muchas áreas de la vida. La automatización de estafas, pues la propiedad intelectual, el medio ambiente, y hay que tomar posición respecto a esto, hay que tomar una postura, y para poder hacerlo hay que apropiarnos de esto. Entonces es fundamental que nos apropiemos de esto, que estemos en espacios como este, muchas gracias al CDR de hecho por organizarlo, y que discutamos sobre inteligencia artificial. Es fundamental que lo hagamos para poder entrar en los debates de qué camino le daremos al uso de la inteligencia artificial, y no dejar que pues quienes tomen partido de esto sean solo empresas que quieren ganancias con esto. Así que, bueno, solo para terminar, contarles de que yo soy cofundador de una empresa que se llama Sostaina, que la cofundé con Luis Eduardo Higuera, que está ahí sentado, y nosotros nos dedicamos precisamente a esto, a la apropiación tecnológica de la inteligencia artificial para el bienestar social. Y esto lo hacemos construyendo inteligencia artificial ética, con conocimiento confiable y especializado. Y les traigo un ejemplo muy rápido de esto, y es cómo hacemos que la inteligencia artificial sea confiable. Entonces, lo que les mostraré es producto de una colaboración entre Sostaina y el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, y es lo siguiente. Resulta que para hacer a la inteligencia artificial confiable, lo que hay que hacer es generar una red de conocimiento
de ese conocimiento confiable que queremos. Una red de conocimiento que establezca aquello que queremos que siga, esos lineamientos que son importantes, ese conocimiento. No dejarlo solo a esa aleatoriedad de mandar palabras, sino tener una fuente de conocimiento robusta. Y ya una vez disponemos ese conocimiento en una red de conocimiento, hacemos que la inteligencia artificial interactúe con esa red de conocimiento. De esta forma, las respuestas de la inteligencia artificial van a ser confiables, van a ser seguras y van a tener un conocimiento especializado. Así que hemos estado desarrollando un chatbot que puedes consultar sobre la normativa de los derechos reprográficos y que está alimentado con la normativa. Entonces le puedes hacer las preguntas y este chatbot, cuando le haces una pregunta, te responde y te dice cuál es la fuente de los documentos de donde basa su respuesta. Y bueno, el chatbot se llama Agoria, pero lo pueden encontrar en internet en cdr.sostaina.com o leyendo este código QR. Listo, entonces pruébenlo, úsenlo, por favor denle manito arriba si la respuesta les gustó, denle manito abajo si no les gustó y cuéntenos para poder hacer el servicio mejor y pues poder poner estos derechos reprográficos y toda esta normatividad a su alcance. Listo, gracias por su atención. Muchas gracias al Centro Colombiano de Derechos Reprográficos y a la Red de Lectura y Escritura en Educación Superior por facilitar este espacio. Desde que salió el boom de la inteligencia artificial generativa, en la Red de Lectura y Escritura en Educación Superior hemos sentido una preocupación constante que viene de los docentes y las docentes sobre, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? ¿Qué riesgos implica? ¿Cómo debemos cambiar nuestras formas de enseñar? ¿Qué retos también significa para nosotras y nosotros como docentes? Entonces, digamos que eso ha suscitado muchas reflexiones, discusiones, investigaciones sobre el tema. Y por eso, este año estamos dirigiendo una investigación en la que están vinculadas 30 universidades para entender en Colombia cómo usamos, qué creencias tenemos sobre la inteligencia artificial en educación superior. Esos resultados serán producto de otra charla, porque todavía no los tenemos, pero sí quisimos invitar a este grupo de expertos a que nos cuenten un poco sobre lo que han estudiado, sus experiencias, de qué está pasando con la inteligencia artificial en el mundo de la producción escrita. Entonces vamos a empezar con algunas preguntas generales sobre el impacto de la inteligencia artificial y les agradezco mucho en verdad por estar acá hoy. Cuéntenos cómo ha transformado la inteligencia artificial los procesos de escritura y edición. Vamos a empezar con la profesora Adriana. Gracias, Lina. Muy buenas tardes para todos. Lo que vamos sin duda alguna a compartir con ustedes es producto de nuestra experiencia, de nuestra curiosidad, porque desde el momento en el que, por ejemplo, ChatGPT sale la versión gratis, la primera que sale ya para el 2021 al 2022, empieza a sembrar como esa cosita que se iba transmitiendo a través de ciertas noticias y experiencias en otros espacios, en otras partes del mundo. Para nosotros allá en la Universidad del Norte, en Barranquilla, también despertó muchísima curiosidad para entender cómo funciona esa inteligencia artificial y cómo es que le vamos a dar acogida, si es que le vamos a dar acogida, como tantas otras tecnologías en el contexto académico. Y sí, nos familiarizamos con ella, sin duda ha marcado un impacto, tal vez no al inicio, porque apenas se estaba explorando, pero sí que hoy entonces ya tenemos más de una inteligencia artificial generativa, donde las empresas empiezan a competir por producirlas, donde grandes compañías, Microsoft, Google,
también empiezan a aliarse con estas otras compañías para poder movilizar también estas tecnologías a la disposición de, en este caso, del mundo académico al que yo me refiero. Sin duda alguna, para nosotros ha significado un tremendo impacto en el área de la escritura, de la educación. Allí me ven en unas evidencias en el aula de clases, transformadas y convertidas ahora en laboratorio, porque tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes cómo se usan responsablemente, críticamente, y sobre todo que ellos mismos también reflexionen sobre esos usos y que declaren conscientemente en qué medida la usan y para qué. Sin duda alguna, lo que queremos es que no la vean como que me facilita el trabajo, me hace el texto, sino que los estemos acompañando y que esta sirva como una herramienta tecnológica. Ha impactado enormemente lo que es la escritura y lo que es la edición, pero está en nosotros en ayudarles, acompañarles y guiarles para que este proceso de producción colaborativa entre la herramienta, la tecnología, que no son las únicas, y más tarde, si se quedan para el taller, les voy a contar por qué ChatGPT no es lo único que tenemos para la escritura y la edición. Beatriz, cuéntanos desde tu experiencia. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, desde mi experiencia, pues hemos tenido la oportunidad de tener como un proceso de transición. Primero es como ese ejercicio de apropiación individual que cada uno ha estado realizando de las inteligencias artificiales generativas. Después de eso hemos empezado a identificar y hablar sobre eso, o sea, ya con los estudiantes, digamos que inicialmente los estudiantes lo podrían estar utilizando como de una manera un poco oculta, como en una exploración que no declaramos, y ahora estamos generando espacios para declarar esos usos de la inteligencia artificial generativa específicamente para decir, mire, lo uso para esto, me sirve para esto, pero me distancio cuando genera tal proceso. Entonces, ¿qué es lo que hemos empezado a hacer? Espacios de reflexión y de diálogo alrededor de las experiencias de uso, como tú también lo planteas, espacios donde hacemos prácticas, donde decimos, bueno, si este texto está elaborado de esta manera y utilizamos la inteligencia artificial, ¿qué pasa con ella? Y qué mejora. Entonces vemos unas mejoras en procesos de edición, en los procesos de corrección de los textos, y también pues hemos generado procesos de comparación de qué pasa. Especialmente estamos como explorando con 4 inteligencias artificiales, con qué pasa con ChatGPT, con Copilot, con Gemini, con Notebook, cuando queremos hacer un proceso de revisión de un texto, o cuando queremos hacer planeación, o cuando queremos hacer un proceso de textualización. Y hacia eso también lo que hemos tratado de llevar ese ejercicio es a una dimensión también ontológica, o sea, cómo eso transforma la dimensión del ser, del autor, de la voz y del posicionamiento en términos de esa posición que brinda la escritura. Y pues, como para finalizar esta intervención, comentarles algo que generamos en una interacción con ChatGPT. Le preguntábamos, bueno, como esas dimensiones, como la dimensión y el alcance que tiene en términos ontológicos, y él nos decía, es que yo existo porque tú me estás usando, si no me usas no existo, y además tú eres el que le usa lo que yo utilizo, tú eres el que toma la decisión de utilizarlo, pero si tú me utilizas, yo puedo influenciarte muchísimo, puedo influir en lo que tú piensas, en lo que tú escribes. Entonces, en esa distancia estamos trabajando en cómo nosotros fortalecemos esa voz, ese posicionamiento en la interacción con la IA, porque lo que sí planteamos, pues digamos que este es un planteamiento de un grupo de docentes, no es de toda la universidad, porque entre los docentes hay posiciones bastante divididas. Algunos docentes lo que hemos dicho, vamos a explorar con la IA, vamos a ver cuál es nuestra interacción, nuestra posibilidad, en términos también de que allí hay una agencia, o sea, ella también se manifiesta allí como una agencia, y vamos a mirar qué podemos posibilitar acá. Tal vez lo que tú mencionabas, si es una calculadora facilita el trabajo de un matemático, un ingeniero, aquí cómo nos facilita el trabajo. Entonces estamos en esa exploración. Sí, eso es así. Y
cuando como docentes decimos, bueno, tenemos que transformar nuestra práctica y adecuarla un poco, digamos, a lo que es el mundo social, el mundo intelectual, el mundo de la tecnología, y abrimos la puerta a que la inteligencia artificial generativa entre al aula. Allí surgen una cantidad de cuestiones éticas. Y por eso quisiera preguntarles qué desafíos éticos surgen al utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa en la producción textual y en la enseñanza de la escritura. Cuando ya decimos, bueno, nos vamos a arriesgar con esto, ¿qué debemos tener en cuenta desde el punto de vista ético? Profesora Marta. Bueno, pues un gusto saludarlos y compartir aquí con ustedes. Pues yo creo que quisiera empezar como por una de las declaraciones del comienzo del conversatorio, y es que esto es un grupo de expertos. Yo me desmarco de allí porque soy una aprendiz de la inteligencia artificial, y lo maravilloso de este momento es estar aprendiendo junto con los estudiantes, con los docentes, con los colegas, porque de esto hasta ahora, así como cuando se empezaba a hablar de los celulares por allá en los 80s, en los 90s, en donde era toda una novedad, ya habían 20 años atrás, entonces todavía estábamos, y aún con todas las transformaciones de la tecnología, seguimos viendo cómo cada equipo tecnológico, cada nueva tecnología, cada brecha que se cierra con la obsolescencia programática, entonces también nos va llevando a seguir avanzando en eso, y va a pasar exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. Es decir, de todas las que se crean, es como en la puerta tratando de comprender algo que ni siquiera existe todavía. Es decir, conocemos algo, pero tan pronto lo empezamos a abordar, entonces ya empieza otra. Y por lo mismo, estas mismas reglas, este mismo sentir, este mismo vivir la inteligencia artificial desde un entorno, un escenario desde la ética, pues nos va llevando a uno no olvidar el sentido de lo humano. Sí, es como que la inteligencia artificial pudiéramos entregar algunas de esas reflexiones a los estudiantes desde en el momento en que la estoy utilizando, cuán humano voy a ser. Y una de las, digamos que lo más interesante que uno puede encontrar allí es, por ejemplo, cuando se formulan los prompts. Entonces, hace poco escuchaba al creador de OpenAI que decía que cada por favor y gracias está generando una cantidad de recursos naturales que se devastaban. Entonces, pero ¿qué tanto nosotros estamos siendo empáticos con los que tenemos al lado? ¿Qué tantas por favor y gracias en la casa, en la calle, en el Transmilenio, bueno, en donde sea? Y eso sí lo dejamos y lo practicamos con una facilidad con la inteligencia artificial, con ese otro que no es otro, ¿sí? Sino que es como un espejo, uno hablando con uno, ¿no? Y a veces uno también se da muy duro hablando con uno mismo. Entonces digamos que desde esa parte ética yo diría, uno, pensarnos como ciudadanos digitales, que eso pues hace parte, digamos, como de una experiencia de 4 años que tuve con el Ministerio de las TIC, hablando sobre ciberseguridad, sobre uso adecuado de la tecnología, sobre usos creativos, sobre liderazgo digital, y era hallar esas digamos, como acciones que nos lleven a ser ciudadanos. Es decir, tenemos derechos y deberes en un entorno general, y como habitantes del cibercontinente, en donde estamos todos, pues obviamente también tendríamos que estar allí. Entonces, importante conservar la identidad, importante reconocer que la IA no es el oráculo de Delfos, que por esa misma razón no todo nos lo puede solucionar, y esos límites y esas brechas, por ejemplo en la producción de texto, en la búsqueda de información, son las que nosotros debemos practicar con nuestros estudiantes, porque no basta con decir, mira a ver cómo la utiliza y no vaya a caer en el plagio. Pero ¿cómo? Entonces nada más desde el prompt, o sea, desde esa declaración allí, ¿qué es lo que le pregunto? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Qué solución voy a encontrar allí? Y que una parte de esa producción textual es la que conserva la humanidad, ¿no? Entonces el cuidado de los datos, digamos, el tema ético también es fundamental, y muchos más, pero creería que podría resaltar pues estos que acabo de mencionar. Profesor Miguel.
Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo destaco como 3 aspectos importantes y sé que hay muchos más ahí después de esos, pero uno de los que en el aula de pronto siempre pienso un poco, uno es la autenticidad, ¿sí? De pronto el estudiante no se atreve o no alcanza a conocer cuál es su voz a la hora de escribir un ensayo, cuál es su voz a la hora de escribir un texto creativo, un cuento, una historia. Entonces esto de pronto, pues uno que ha escrito un poco y aún así se le dificulta identificarla, pues es lo más interesante, es como tratar de hacerlo en los estudiantes. Entonces es uno de los aspectos que resalto allí. Otro pues es el plagio involuntario, ¿sí? De pronto ya los chicos están súper cansados de talleres, 1000 talleres sobre norma Zappa, pero aún así hay un montón de información que de pronto ellos por rapidez, por agilizar alguna tarea no se atreven o no alcanzan a buscar si es real o no. Entonces este plagio involuntario y la desinformación de no conocer realmente qué es lo que están tomando de la IA. Y un tercer aspecto es la equidad. No todos tienen acceso a herramientas tecnológicas, no todos tienen acceso a la formación de cómo usar ChatGPT, de cómo usar Perplexity, por ejemplo. Entonces, pues desde Uniminuto, pues es una institución que es bastante grande y que estamos en diferentes regiones del país. Buscamos con diferentes estrategias desde la virtualidad inicialmente y la presencialidad, pues fortalecer estos aspectos para que los chicos se atrevan a escribir historias por sí solos, los chicos sepan que identificar información que de pronto no es veraz y que se las arroja la IA, y por supuesto capacitación constante desde el uso apropiado y también es ético de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Miguel. Yo quisiera preguntarle a la audiencia, ¿quiénes de acá le han pedido a una inteligencia artificial generativa que les escriba un texto? Levanten la mano. Muy bien. Había una cosa muy interesante que dijo Camilo, y es que la inteligencia artificial es muy buena para generar estructura, pero no contenido. Entonces, muchas veces los textos que entregan los estudiantes que han sido generados por IA dicen mucho, pero no dicen nada. Son textos vacíos. Y se pierde mucho lo local, porque la inteligencia artificial generaliza. Eso es lo que yo he observado de mis exploraciones con inteligencia artificial. Es muy general, entonces se pierde lo local. Y además inventa. Entonces hay muchos datos que la inteligencia artificial no los tiene, o como saca de una base de datos que no siempre está verificada, puede haber información, incluso citas que son falsas. Cuando el estudiante empieza a ser consciente de eso, yo les digo a mis chicos, la inteligencia artificial es un poquitico inteligente, pero no alcanza a ser no les llega ni a los tobillos a lo que ustedes son capaces de hacer. Cuando ellos empiezan a ver esas falencias en la inteligencia artificial, son más conscientes, uno, de que su voz tiene yo prefiero escuchar un texto que yo sé que es dicho por un estudiante, un muchacho barranquillero de 18 años, a una cosa que yo la siento vacía, general, porque no tiene voz y porque pierde lo local. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo muy grande también de hacerles ver a los chicos qué capacidades tiene y qué limitaciones tiene la inteligencia artificial. Y con relación a eso quisiera preguntarles qué retos son los que supone la incorporación de la IA en los procesos de enseñanza y evaluación de escritura en contextos educativos. ¿Será que implica que necesitamos desarrollar nuevas competencias? Profesora Adriana, ¿usted qué piensa? Bueno, sí, implica desafíos para el docente y desafíos para los estudiantes, reto para ambos, no nada más para los estudiantes, es nosotros
Por un lado, porque tenemos que desarrollar nuestras competencias digitales también, nuestras habilidades, perder el miedo, dejar la resistencia, explorarlas, conocerlas, familiarizarnos con ellas, porque, ¿me puedes mostrar ahí un momentito, por favor? Hace rato, nosotros estamos, el diagrama, hace rato nosotros estamos usando tecnologías, compartimos un Drive con los chicos, y eso antes de pandemia. Compartimos un Word, tenemos herramientas tecnológicas, acceden a unas bases de datos a través de los sistemas de búsquedas que tienen sus bibliotecas. O sea, hace rato sí tenemos manejo de tecnologías. Ahora, que estas tecnologías tengan este ingrediente, empiezan a ser desafiantes en el siguiente esquema, cuando la clase se transforma esto ahora, créanme, resultó desafiante para mí, para mis colegas, tener que aprender herramientas, conocerlas, saber cómo funciona para poder enseñar a nuestros estudiantes cómo la usan. Este es nuestro modelo 1, en un curso de competencia comunicativa 2, competencias básicas, cuando inician los estudiantes en el primer y segundo semestre de los programas en la Universidad del Norte, y se les acompaña. Vieron unas fotos mías hace un instante, yo modelo cómo usarla, les enseño, pero no para generar contenido para el 2022-2023, donde todavía el ChatGPT no accedía a lo que sí podía hacer de otra manera. Por ejemplo, Perplexity, que sí te daba unos enlaces a lo que había en Ciencia Abierta. Ahora tiene acceso a otras cosas, Redalí, Cielo, y te marca algunas cosas. Pero esas no son las únicas inteligencias artificiales. Los chicos en sus teléfonos tienen 5 instaladas, más de lo que yo he explorado con ellos, porque lo conversamos y es hora de hacer el aula abierta para conversar con ellos y que ellos cuenten y sean abiertos para que puedan declarar que la están usando y cómo la están usando, sin que ellos sientan que se les está penalizando, sino más bien queremos conocerlos mucho más acerca de lo que ellos están haciendo con la tecnología. La inteligencia artificial Consenso accede a las bases de datos confiables, y les enseñamos desde la universidad cómo usarlas para que ellos puedan encontrar a través de esta herramienta tecnológica el acceso a ciertos artículos científicos, pero que sean capaces de ellos mismos discernir, están a favor o están en contra, me ayudan o no me colaboran. El resto de las inteligencias artificiales para editar y corregir, no para que le haga el texto, es para que los ayude a identificar y a tomar mucho más conciencia de cómo están usando el lenguaje, cómo se organizan las oraciones. Por ejemplo, Hemingway Editor es una herramienta tecnológica que tiene una base de inteligencia artificial que les ayuda a ellos a encontrar dónde está la oración, una oración gramatical, porque la experiencia de nuestros estudiantes es escribir oraciones kilométricas, como le decimos nosotros. Kilométricas, en ningún lado ves un punto, sino coma, 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 coma. Y con esta inteligencia artificial, con esta herramienta, entonces les enseñamos en que ellos descubran que su texto es incomprensible y que dónde creerían ellos, porque eso sí no se lo da la inteligencia artificial, ellos tienen que encontrar dónde termina la oración y cuál sería el signo de puntuación que viene y cuál sería también el conector o el recurso que ayude a sostener esa progresión temática. Entonces, en este laboratorio estamos usando las inteligencias artificiales y todas las herramientas tecnológicas para que ellos editen, corrijan y mejoren el texto, no para que le hagan el texto y le entreguen como tarea. Por eso tiene esas semanas, porque vamos construyendo, vamos explorando y ellos entran en conversación para compartir los desafíos y las oportunidades de manejar esto. Es un impacto en la evaluación porque es una evaluación constante, un seguimiento constante y es retroalimentación constante. Entonces sí, traen muchos desafíos, más de lo que nos trajo Google y más de lo que nos trajo Internet. Profesora Marta, compártanos. Pues dentro de esos retos en las competencias es, digamos que seguir fortaleciendo todas las competencias asociadas a los niveles de lectura. Es decir, si nosotros estamos hablando de seguimiento de instrucciones, uno dice pues es lo básico y ya lo tienen claro, pero nada más el prompt finalmente es pensar, pero es frente a una premisa que se da en clase para una labor particular, es una instrucción. Entonces, ¿cómo va a seguir esa instrucción y qué tanto le puede preguntar? Una experiencia
de estos días en la planeación, en la preescritura, pues como de un ensayo con los estudiantes, es hacer la matriz bibliográfica, es decir, cómo organizar toda esa búsqueda de información en un escenario de Excel, en donde digo, mira, esta es la tarea que ustedes tienen que entregar. Entonces, mínimo 10 fuentes, 3 de ellas de la biblioteca de la Universidad de San Buenaventura, física o digital, las otras de otras fuentes de bases de datos o fuentes de otros lugares. Entonces ahí está en el instructivo de la matriz bibliográfica lo que tienen que hacer. Entonces lo primero fue darle la instrucción. No sabían ahí que iban a utilizar la inteligencia artificial. Entonces ya cuando les explico la tarea, ahora esa tarea ustedes la van a realizar con inteligencia artificial. ¿Qué incluirían allí en el prompt para poder cumplir con esa labor? Entonces el ejercicio que fue, y fue lo primero, que leyeran los prompts, o sea que los hicieran, y antes de mirar todo el resultado de lo que les arrojó, entonces salía desde debo hacer un ensayo sobre dice, uy profe, y me salió el ensayo, y yo, pero es que la instrucción era hacer una matriz bibliográfica. ¿Para qué? Todavía no sabemos, hay un tema específico, es eso. Entonces en el momento en que ya incluye la palabra ensayo, pues arroja el texto. Entonces otra decía, no, yo sí pues necesito una lista de referencias que tenga Bueno, ¿y qué te salió? ¿Un cuadro o una lista? No, pues una lista, y me mostraba la lista. ¿Y dónde pusiste matriz bibliográfica? Ah, no, profe. Entonces, iteraciones, ¿no? Iteración. Hacer, volver a hacer y volver a hacer. No son errores, sino son intentos para llegar a lo que finalmente necesito. Y ya, pues obviamente también alguien decía una matriz bibliográfica que tenga 10 fuentes, 7 bases de datos generales, desde la biblioteca, etcétera, etcétera, todo lo que aparecía allí, y me salió el cuadro, profe. Pero ahí había un pequeño error, y es que en la matriz decía cita de la fuente que se consulta y decía argumento propio de lo leído de esa cita. Entonces, claro, o sea, si ya incluimos esas últimas 2 columnas que son las poderosas, que tienen que ver con lo que tiene que hacer, pues entonces allí estamos, pues digamos como desviando el uso de la herramienta para ese propósito particular. Entonces digamos que a partir de ese ejercicio me di cuenta de eso. O sea, lo primero es seguimiento de instrucciones. Hay que seguir reforzando en ese sentido, y yo creo que hasta todos, porque siempre hay un grado de terquedad académica que tenemos, entonces podemos o preguntar o dejar de preguntar, sino que es como afinamos la pregunta, ¿no? Una especie de mayéutica, ¿no? También pensar en lo que vamos a construir en el uso de la inteligencia artificial, es decir, que podamos nosotros, es entre líneas, aportarlo nosotros como humanos. Y pues ni se diga ya del desarrollo de pensamiento crítico, ¿no? Que para la toma de decisiones, que ahí estabas mencionando en tu intervención, es decir, es cómo nosotros podemos seguir en ellos todas esas competencias que nosotros hemos tenido declaradas desde hace mucho tiempo de Hans y bueno, de las competencias comunicativas, es cómo eso lo pensamos hacer la conexión para, aparte de lo que tú mencionabas, Adriana, de la alfabetización tecnológica, pues que también dentro de este desarrollo de la inteligencia artificial, del pensamiento crítico, sea, digamos, como algo que no se pierda de vista, pero también lo básico como el seguimiento de instrucciones. Muchísimas gracias. Un profesor me decía, Lina, ¿y no estaremos cayendo en el peligro de que estemos teniendo textos producidos por la inteligencia artificial que son evaluados por la inteligencia artificial? Porque claro, los primeros textos que fueron generativos eran muchos de lo que los humanos sabíamos, pero entonces si le seguimos metiendo textos que ahora son generados por la inteligencia artificial, entonces muchos estudiantes también se preguntan, pero si el profe igual lo mete en ChatGPT y el ChatGPT se lo califica y le hace la rúbrica, porque es de lado y lado. O sea, es una preocupación para los docentes, pero también para los estudiantes, porque el estudiante responde en la medida en que también ve que hay un compromiso, digamos, del docente. Y en ese sentido quería yo preguntarle a Miguel, ¿qué transformaciones requerimos en la enseñanza y en las instituciones educativas para enfrentar la llegada de la inteligencia artificial generativa? No vayamos a terminar
máquinas escribiendo para evaluar las mismas máquinas lo que escriben los seres humanos, ¿dónde quedamos? Bueno, sí, me parece importante que, y algunas universidades ya lo están haciendo, incluir en el currículum pues temas de inteligencia artificial, ¿no? Cómo llevar la alfabetización realmente a la clase, no solamente para enseñarle al estudiante cómo usarla, sino también para que conozcan cuáles son sus límites, como lo decía la profe Magda, la profe Adriana, cuáles son esos sesgos, ¿sí? Qué posibilidades me brinda realmente la inteligencia artificial. Entonces siento que ahí de a poquitos en Colombia como que lo hemos estado logrando. Por ahí vi una pancarta gigante, un doctorado en inteligencia artificial, entonces me parece súper bien. Por supuesto, también algo importante, transformar la evaluación, me parece importante, no solamente que tengamos siempre en cuenta o valoremos muy bien, por ejemplo, la bitácora, esos primeros borradores de ese ensayo que solicitamos, y no solamente nos enfoquemos en el producto final y perfecto que nos está entregando el estudiante, ¿no? También valorar esos borradores, esas bitácoras me parece como chévere, incluso escritas a mano, por ejemplo, de esas ideas, de esas primeras ideas de los estudiantes. La formación docente constante también es otro desafío, otra transformación que requiere aquí la educación superior. Porque pareciera que son como los más reacios a veces en el uso de la inteligencia artificial, o algunos no quieren quedarse atrás, pero aún así como que hay temas que no logran como comprender del todo. Entonces una capacitación constante en cuanto a los profesores me parece importante. Y finalmente que cada institución tenga súper claras las políticas y lineamientos en el uso de la inteligencia artificial. Eso también le da luces a los estudiantes de a ver qué voy a aprender yo en esta universidad, cuáles son los alcances, qué puedo hacer, qué no puedo hacer en cuanto al uso de inteligencia artificial. Entonces son algunas de las transformaciones que siento requieren las instituciones. Sí, yo no sé acá quiénes han vuelto a escribir a mano. A escribir a mano y a corregir a mano, pero también, o sea, volver a la escritura a mano y radicalizarse en eso también es negar que de todas maneras el estudiante llega a la casa y tiene el computador y tiene el celular y lo va a seguir haciendo con la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo hallar ese equilibrio, no?, entre unas tecnologías y otras? Porque escribir a mano también es una tecnología. Y eso nos lleva a otro punto, y es si la inteligencia artificial generativa está creando más brechas de inequidad, porque entonces los estudiantes que tienen acceso a inteligencias artificiales, mucho acceso a información, a ganar ese tipo de competencias, y hay estudiantes en zonas donde ni siquiera llega el internet. Entonces yo le quería preguntar a la profesora Beatriz, para alcanzar a tener tiempo para abrir algunas preguntas, es ¿cómo puede la inteligencia artificial contribuir o no a una mayor inclusión y democratización de la escritura, o por el contrario, abrir más brechas de inequidad en la educación? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, pues yo creo que la respuesta estaría en la institución, sí, digamos que en la escuela, y como el abordaje que la escuela hace de esa inteligencia artificial, ¿sí? Hay pues allí varios niveles, digamos que cuando pues, nosotros hemos tenido la oportunidad como de percibir experiencias con el uso de inteligencia artificial y otras que no la tienen, y uno ve que los procesos están muy mejorados cuando hay un uso de la inteligencia artificial, y dice, qué bien, o sea, podemos llegar mucho más allá en colaboración con la inteligencia artificial. Hay experiencias de algunos docentes que dicen, estoy incorporándola en mi clase, y los estudiantes salen a hacer una exposición y dicen, hicimos el ejercicio nosotros 4 más la IA, ¿sí? También incluyen la IA. Cómo nosotros empezamos a reconocerla desde ahí, y si se vuelve una política
tendría que ser, si es una política, tiene que ser a contribuir a la accesibilidad, a la inclusión, a la democratización, porque sabemos que escribir es un reto y implica muchísimas dificultades. Muchas personas en los niveles de posgrado pues dicen que es una de las causas por las cuales muchas personas no terminan un programa de posgrado, porque dicen, no, es que esa tesis me costó mucho trabajo y yo no voy a terminar la tesis. Pero entonces estas estrategias, esa interacción con la IA podría facilitar y hacer que muchas personas, sin necesidad de que digan es que no la hice yo sino que la hizo la IA, no, la hizo en colaboración con la IA, porque la IA te mejora el texto, termina mejorándote el texto, o sea que la escritura, la buena escritura ya no sería solamente exclusividad de unos cuantos, sino que podríamos tener una posibilidad de acceder a unos textos mucho más cualificados, mejor escritos. Eso implicaría unas transformaciones pedagógicas también en las pedagogías de la escritura, porque entonces las pedagogías de la escritura uno podría hacerlas desde una perspectiva tradicional, pero también entonces tendría que incluir la IA, pero también incluir el contexto, incluir la primera persona, por ejemplo. ¿Qué pasa con un texto? Si yo escribo un artículo en primera persona, pues difícilmente me lo publican. ¿Qué pasa cuando uno hace una investigación cualitativa y dice, no, difícilmente se la publicamos porque es que preferimos datos cuantitativos? Los patrones y seguir los patrones, que es, pues, es lo que estamos alimentando con la IA, ¿cierto? Cuando damos patrones. Pero ¿cómo ampliamos esas posibilidades también de generar escenarios híbridos donde utilicemos ese recurso tecnológico, pero también generemos posibilidades de escritura en términos de producir sentido? Porque cuando escribimos producimos sentido, producimos una lectura de los contextos, y ahí es donde tendríamos que empezar a tejer esas escrituras y esas pedagogías, y eso controvierte un poco ese ejercicio estandarizado, el uso de las normas, la idea de que, por ejemplo, el tema de las movidas retóricas. Entonces un artículo tiene movidas retóricas en la introducción, en el resumen, y eso uno lo maneja, ya sabe que el resumen tiene el IMRC y con eso escribe un resumen. No, pues eso fácilmente lo hace la IA, es el estándar. ¿Cómo empezamos a desplazarnos a ejercicios de mayor creatividad que nos permitan como generar escenarios híbridos, creo yo, para el aprendizaje? Muchas gracias, profesora Beatriz. Ya. Había algo que cuando preguntaron sobre la inteligencia, claro, es que en algún punto se privilegió el texto como producto y no la construcción de significado. Yo creo que cuando entramos en la construcción de significado y también a valorar el pensamiento del estudiante, entonces, y no solo sus pensamientos, sino sus experiencias previas, sus saberes, también locales, etc. Entonces, también hay una necesidad de que el estudiante sienta que lo que tiene que decir tiene valor, porque si eso no tiene valor, o si es mejor lo que sale en la pantalla, pues ¿para qué lo digo, no? Entonces se abren esos cuestionamientos. Un minutico, profe Adriana, y con eso a ver si alcanzamos a tener una o dos preguntitas del público. Gracias. Sí, yo quería señalar algo de lo que tú has compartido ahorita en este instante. Yo he experimentado con mis estudiantes el hecho de no escribir sobre temas imaginarios, sino escribir sobre temas auténticos y reales, que lo tengan allí latente. Y entonces los he invitado, levántense. Bueno, yo doy clases en Barranquilla, abrimos la ventana, se ve la Ciénaga, se ve el Magdalena. Le digo, allá afuera, ¿qué estamos viendo? Y entonces ellos empiezan a mirar y me dicen, una construcción, y yo les digo, y eso genera un problema para que te puedas posicionar y que puedas justificar, afirmar o negar algo. El tema del transporte, el tema de la movilidad, la construcción que ya acabó con el bosque, la contaminación, yo digo, bueno, sobre eso es sobre lo que vamos a escribir, y no sobre otros temas que ellos empiezan a divagar, sobre qué escribo un texto, es decir, enfrentarse a la hoja en blanco, sino que
lo llevamos a ese escenario real, auténtico que tenemos en la ciudad o que tienen en sus localidades o sus comunidades para empezar a escribir, para encontrarle sentido a la escritura, para que ellos puedan develar su voz. Pero que usamos unas herramientas tecnológicas para hacer ese tejido, ese entramado de texto que une y que conecten para que puedan dejar a cabo pues lo que tienen que aprender en el curso. Profesores, muchísimas gracias por el espacio y por todo lo que nos acaban de compartir. Y al público le cuento que acá entre nos el guión decía preguntar al público selecto si les gustó. Y ya nos dimos cuenta que sí, porque quedaron muchas preguntas. Por favor, regálenme un fuerte aplauso para ellos. Qué bueno que Camilo pudo hacer una presentación en la que ya anticipó algunas de las cosas que yo voy a mencionar, por eso voy a aprovechar y no me voy a extender en esos puntos, sino más bien que los voy a dejar para que ustedes puedan ampliarlo y profundizarlo más tarde, sobre todo con la noción de inteligencia artificial, porque a esta hay que verla desde 4 perspectivas. La primera desde la ingeniería, desde lo que es los desarrollos de ingeniería, de la ingeniería, desde la creación de algoritmos. La segunda es verla como una herramienta tecnológica. La otra es la mirada como una tecnología propia al servicio y la otra como un recurso. Entonces, la perspectiva desde donde la vamos a mirar va a depender mucho de cómo nosotros la vamos a usar, para qué, cómo y cuándo. En ese sentido, entonces, el trabajo que hoy yo les traigo son varios tips y por supuesto incluye un recorrido histórico muy rápido, muy breve, para que podamos entender cómo es que, de dónde salimos con relación a la escritura, a la edición de texto, sobre todo para los ámbitos editoriales, y cómo es que ahora nos vamos a enfrentar a varios desafíos. Disculpen un momento. Un poco de contexto, algunas nociones básicas, la inteligencia artificial para corregir y editar, construcción de experiencias con la IA y unas reflexiones finales. La idea es que a través de este taller, que ustedes también estuvieran haciendo una práctica, por razones de tiempo pues probablemente no llegaremos a ella, pero sí les voy a dejar esas inquietudes y esas reflexiones para que luego ustedes indaguen y hagan y tengan la experiencia. La idea es que puedan reconocer cuáles son las distintas aplicaciones de herramientas basadas con inteligencia artificial en la corrección y edición de texto y cuáles son inteligencias artificiales. Esto me gustaría que quedara bien claro porque tenemos herramientas tecnológicas que son útiles para la corrección y edición de texto que no tienen el componente de la inteligencia artificial generativa, pero sí bajo la automatización y programación del lenguaje. Mientras que la generativa, entonces en esa iteración, en ese contacto, bien como lo acabamos de compartir y como nos lo han explicado ya en el transcurso del día, pues estas van ayudando. La idea es que reflexionemos sobre este ejercicio. Yo le estaba diciendo exactamente esto hace un instante cuando todavía no se presentaba. Es una herramienta, es un recurso, es una tecnología y es una ingeniería muy útil que ciertamente ya tiene una historia desde las décadas de los 50 y que ha venido ella desarrollándose en la medida en que avanzan los desarrollos en las compañías. ¿Cómo la vamos a usar? Depende de nosotros cómo queremos usarlas, para qué, por qué, cuándo y cómo. El sentido se lo van a encontrar ustedes justificado, sobre todo para el espacio de la docencia y para el espacio en el campo editorial. Bueno, tecnologías que fueron en su momento novedosas. Quien la diseñó hoy estaría impresionado de ver, existen impresoras digitales 3D, creo que 4D, si mal no recuerdo, por ahí ya van todas las cosas. Las tecnologías emergentes como la realidad virtual y realidad virtual extendida. No nos habríamos imaginado nunca eso, sin embargo sabemos que algunas cosas en la televisión ya nos los estaban anticipando. Por ahí vía Robotina de los supersónicos que nos trajeron por acá a Camilo. Las máquinas de escribir,
luego las máquinas de escribir eléctricas que tenían una capacidad para guardar, luego entonces las impresoras matriciales, las impresoras de puntos, la Epson, la Siemens. Yo tuve la suerte de pasar por toda esa historia, no soy tan vieja, pero me alegro de haber experimentado con todas esas herramientas, porque así puedo enseñar qué ocurrió. Los procesadores de texto, no es el Word el único. Inicialmente, a lo mejor algunos la recuerdan, Ventura de Publisher, y que luego más tarde es comprado por Corel, Ventura para procesador de texto. Las primeras herramientas dentro de los computadores, cuando ya teníamos los computadores, que muchos de ellos estaban la pantalla pegada del tablero. No pude conseguir una fotito de esta, pero seguro probablemente las conocieron. Otro procesador, entonces un recuerdo que nunca vamos a olvidar, porque con Ventura Publisher era la única herramienta que en ese entonces para el mundo editorial, para las revistas y los periódicos, era lo que estábamos utilizando. Y teníamos que tener un conocimiento de nuestra lengua para corregir, porque no tenía tampoco una inteligencia artificial que me dijera, se escribe con, aquí va una ñ, te faltó un acento, aquí va una coma, ese tipo de correcciones. Y nos permitía hacer un proceso y un diseño de diagramación y edición. Luego, en sus distintas versiones, Microsoft Publisher fue cambiando y fue llevando a la pantalla una cantidad de herramientas que para el ámbito editorial pues eran significativas en su momento, y me refiero cuando ya eran para las versiones hasta Windows 2000, 2010. Creo que la última edición ha sido hasta el 2022, 2021, creo que no va a continuar. Sin embargo, todavía siguen existiendo trabajos con esta herramienta. Lotus Word también era de otra compañía, uno de los procesadores iniciales donde podíamos nosotros hacer redacción de texto, pero no era esa herramienta valiosa que podía servir para quienes trabajábamos en el mundo editorial, con revistas científicas, con periódicos, con magazine, sino que era más como lo fue también WordPerfect en su momento, de otra compañía que nosotros utilizamos para hacer esas escrituras de nuestros textos. Sí, a lo mejor si las recuerdan, son herramientas. Estoy pasando por una historia, qué chévere, no soy la única. Gaby fue el primero que yo, bueno, los aprendí todos, pero con el que más me familiaricé fue exactamente con Gaby. Gaby era un procesador que venía de la Apple, y cuando por primera vez la pantalla de nuestros computadores ya no eran verdes, sino color ámbar, para matizar un poco ese impacto que estaba visualmente generando. Luego WordStar, Editor, que era también una herramienta. Surgieron también los blocs de notas, que luego han tenido también sus variaciones, pero no me los voy a incluir aquí, no los vamos a descartar. Y Microsoft Word, que tenía su versión super estrella para cuando comenzó en la década del 95. Pero Word no vino solito así. Ese Word nos trajo, o Microsoft nos trajo, a nuestro primer asistente virtual, Clippy, Clippo o Clipping, como se le conoció. Apenas, y él se presentaba y salía y brincaba y te enseñaba si tú, venía a decirte, a ser un ayudante para trabajar con las herramientas de Microsoft, pero también venía para trabajar con Word, porque enseguida notaba alguna clave que estabas escribiendo una carta o un correo y te decía, oh, creo que quieres escribir una carta, estoy aquí para ayudarte. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial y de automatizaciones, ya en el 95 habían herramientas y Microsoft ya las tenía incluidas. En las distintas versiones fue cambiando, en la que ya aparecía un perrito con unas orejitas largas y tal, solo que ahora tenemos una aplicación que podemos descargar para recordar a nuestro Clippy o a otras versiones como Doctor y otros tipos de avatar que se han creado con Microsoft. Pero hablamos de inteligencia artificial. Era importante que supieran
que ellas ya tienen un rato allí. Estas compañías, Google, Microsoft, han estado compitiendo junto con otras grandes compañías por avanzar en los desarrollos para ofrecernos herramientas que nos ayuden a economizar tiempo, a ser eficaces, a responder a nuestras necesidades, sobre todo para lo que implica las producciones de contenido. Esto que estoy tomando es de la UNESCO y son los documentos con los que más nos movilizamos en el ámbito académico, donde ha definido claramente qué consiste la inteligencia artificial. Indudablemente, como ya lo había dicho Camilo, una máquina que procesa un conjunto de datos, un input que es procesado y nos da un output. Luego que una inteligencia artificial generativa, de acuerdo a como la UNESCO la viene declarando, máquinas que se comportan, piensan como humanos, máquinas que actúan como humanos. Y esto es interesante porque, bueno, ahí teníamos a una que pensaba a través de esos procesos y le ganó a nuestro Kasparov allí con el juego de el ajedrez. Pero hoy tenemos estos robots, y no me quería decir el término robot porque esta mañana ya nos decían la etimología del término robot. Para los que no estuvieron en la audiencia, entonces es un término que se refiere a esclavitud y que mejor es usar más como asistente. Entonces ahora hablamos de inteligencias o máquinas que se comportan o imitan comportamiento humano. Ya no es nada más pensamiento, ahora es actuación. Así que si esto es lo que está ocurriendo ahorita, donde se exponen en grandes congresos de ingeniería y de tecnología, no nos debe extrañar, como por acá dice Camilo, que tal vez en unos 10 años sí encontremos a una de estas máquinas que actúan y piensen simultáneamente como robots. Ya han dado algunos proyectos donde, usando perfiles de niños o de mujeres, intentan responder y actuar como ellos. La ficción se ha vuelto realidad y es algo que rescato de esta mañana. Así que pensar entonces inteligencia artificial en esas herramientas que ya nosotros conocemos y con las que hemos trabajado para editar y corregir textos, donde solo estaban automatizadas para reconocer una falla o un error en esto que escribimos, que nos los dijera. Pero ahora incluyen la inteligencia artificial. Grammarly se ha lanzado también a ese espacio. Grammarly ya no quedó por fuera. Grammarly, así como lo hizo Canva, Grammarly también y otras herramientas lo están haciendo para ofrecerte entonces otras alternativas. Y somos nosotros los que decidimos si queremos usarla y cómo usarla. Hablando de las inteligencias artificiales generativas, estas que son las que yo le digo generativas, porque bueno, han sido preparadas para ellos, para que generen. La palabra no es crear, la palabra es generar. Generan a partir de la iteración esa respuesta que ha sido llevada a través de esos prompts o de esas instrucciones que le vamos dando a la tecnología, a esta herramienta. Cómo editar y corregir el texto implica entonces conocer la variedad de herramientas que hay para ello. Yo aquí les estoy dejando un directorio que a lo mejor ustedes lo conocen. La lucecita no quiere funcionar. El botón del centro. Ya. Toolify, un directorio donde recoge a todo el abanico de inteligencias artificiales y que se actualiza constantemente y nos dice cuántas hay y están organizadas por temáticas. Y nosotros acá en el sistema de búsqueda pues podemos decirle generación de texto, le damos clic en buscar y nos va a aparecer eso que está allí. No es el único directorio, hay muchos más, créanme. Yo alguna vez pensé, yo dije, debe haber algo así como Google para buscar inteligencia artificial, y fui descubriendo. Toolify lo conozco desde el 2023, 2024, y lo descubrí fue este año, que entonces lo que hace es presentarnos la configuración a través de icono, un aspecto mucho más visual, que es iFin Deep. Son directorios. Ustedes deciden
donde quieren ir a buscar, y la búsqueda les va a decir, incluso les va a hacer un análisis de cuál es la mejor herramienta, las estrellitas que tiene, les da el enlace para que vayan directamente. Nosotros trabajamos con estas herramientas que tienen como base una programación, una automatización, que es una de las líneas o una de las áreas de la inteligencia artificial. Recuerden, no estoy hablando de inteligencia generativa, que me genera mientras yo tengo esa iteración o ese contacto. Esto simplemente está automatizado. Word ya tiene parte de esto, y nosotros lo descubrimos al inicio. Cuando escribimos, siempre nos va a señalar algo en rojo para decirnos que algo está mal escrito. Más tarde empieza a aparecer un subrayado en azul para decirnos que también hay otra falla, y luego ahora aparece algo verde. Entonces ahora Word tiene algo de inteligencia o está automatizado para decirnos: hay un error ortográfico gramatical, hay un error de coherencia y hay un error de consistencia y de progresión en todo el texto, y nos sugiere si aceptamos o no la corrección. Y eso no es viejo, pero nuestros estudiantes también tienen acceso a ello. Entonces, ¿por qué no vamos a quejar de que están escribiendo con inteligencia artificial? Porque lo hacen con ChatGPT, cuando Microsoft tiene estas herramientas incorporadas allí. Si descargamos Grammarly, entonces la vamos a tener siempre dentro, incluso hasta de nuestros correos. Google Chrome tiene una extensión que se llama Language Tool y que tiene la misma funcionalidad que Grammarly, solo que esta no hay que pagarla, pero Grammarly sí, si la queremos profundizar. Esto es lo que nos ofrece el editor dentro de el trabajo de lo que son las ediciones. Me devuelvo. Por ejemplo, cuando nos da fallas de concisión y nos sugiere, y nosotros aceptamos o ignoramos. Este es el lapicito de la inteligencia artificial que tiene incorporada el procesador de Word. Esto es lo que nos muestra Grammarly y Language Tool, que es similar a la herramienta. Esto es Editor, que nos dice entonces allí en ventanita nos dice cuáles son los errores y cuál es el porcentaje de falla que necesitamos mejorar. A esto tienen acceso los estudiantes, porque ellos tienen Word, todos tenemos allí el Microsoft Word, todos trabajamos con ellos. Y esto lo uso yo para decirle a mis estudiantes: miren, su texto ahí yo veo que tiene 76%. ¿Saben por qué tiene 76%? ¿Qué les marca el rojo? Ignoran algunas veces lo rojo, lo verde y lo azul. Créanme, lo ignoran. Hay quien sí resuelve, pero hay unos que no. No voy a generalizar, pero hay parte de ello. Hemingway Editor, creo que lo había mencionado hace rato, es una herramienta tecnológica con base de inteligencia artificial y que incorpora, porque aquí lo vemos, los tres puntitos, las tres estrellitas, sinónimos de símbolos o iconos de uso de inteligencia artificial. Entonces, para que sepan, cuando abran una herramienta y vean las tres estrellitas, esto tiene inteligencia artificial incluido. Entonces, ¿qué me dice esta herramienta? Que el texto tiene un nivel de dificultad y que necesita mejorarse, y me está indicando cuáles son esas oraciones que tienen mayores dificultades. No me las corrige, solo me dice, me ayuda a entender que debo escribir en un lenguaje sencillo, que está funcionando como un tutor. No le está diciendo al ChatGPT, corrígeme el texto, está trabajando sobre el texto. Aquí está el código, aunque yo sé que ustedes lo pueden encontrar directamente la herramienta. Corregir y editar significa, corregir y editar los aspectos gramaticales, lo que implica mejorar el estilo, y esto nos ayuda a reducir el ahorro en nuestro tiempo. Quillbot, entonces, ustedes dirán, pero ¿y cómo yo sé si el texto fue escrito o no con inteligencia artificial? ¿Qué es lo que puedo yo precisar? Quillbot también es una inteligencia artificial que me ayuda a detectar si el texto tiene dificultades, pero también me ayuda a detectar los porcentajes elaborados con inteligencia artificial en el texto. Y esto es una de las herramientas que compartimos. ChatHub es una extensión de Chrome que se puede descargar en sus Chrome.
donde pueden trabajar comparando las respuestas a través del PROMPT con 2 inteligencias o 4 inteligencias artificiales. Ustedes escogerán con cuáles quieren ver. Esto se lo muestro a los estudiantes porque así ellos pueden revisar qué respuesta hay aquí, qué respuesta hay allá y pueden tomar decisiones. Podamos cuestionar si esto que me está devolviendo la inteligencia artificial, 2 o 3 inteligencias artificiales, realmente es significativo y me aporta información para mi trabajo. Entonces, sin duda alguna, estas herramientas rápidamente nos ayudan a anticipar el hábito de trabajo, nos ayuda a mirar para lo que tiene que ver en las editoriales, pues usamos la inteligencia artificial para mirar tendencias en el mercado, los hábitos, qué es lo que más se lee, cuáles géneros se interesan, los temas, las preferencias. Esas herramientas existen y no las podemos ignorar. Se usan en el ámbito de marketing y por qué no para el ámbito editorial. Por otro lado, me permite examinar los problemas de estilo que pueda tener un texto cuando estamos muy copados, cuando tenemos trabajo atrasado, y por qué no la podemos usar como una herramienta para el servicio, para que me ayude, para tomar decisiones a partir de lo que estamos descubriendo acá y hacer automatizaciones con herramientas para mejorar la calidad, para hacernos competitivos y para ayudarnos a generar nuevas estrategias. Desde mi punto de vista, las inteligencias artificiales no pueden ignorarse, pero yo los invito a que exploren bien. Por ejemplo, si están teniendo aquí hay varias versiones. Cada una de estas ediciones tiene su propósito, tienen que conocerla. Pero para que me dé de vuelta lo que yo realmente quiero, yo tengo que personalizarlo. Y personalizarlo es lo siguiente: si mi trabajo va a estar destinado a pura edición de textos, yo lo tengo que caracterizar para que me pueda dar de vuelta lo que realmente estoy esperando. Pero si no configuramos y no damos la información, el ChatGPT va a ser muy general y va a dar información algunas veces aislada o sesgada. Entonces, si queremos mejorar los prompts, pues OpenAI ya tiene aquí las características de lo que implica la ingeniería de prompt. Ya terminamos. Sí. La clave es utilizar el prompt cuando estamos con este tipo de inteligencias artificiales generativas, llámese Copilot, llámese Gemini, llámese ChatGPT o DeepSeek, cualquiera de estas generativas. La clave es, y esa instrucción o pregunta debe estar bien formulada para que nos dé lo que realmente necesitamos. Pero antes, si vamos a trabajar en el ámbito editorial, recuerden, definamos nuestro ChatGPT. Si vamos a trabajar en el ámbito de la docencia, definamos a nuestro ChatGPT, caractericémoslo para que las respuestas y lo que le solicitemos sea exactamente mucho más cercano a lo que nosotros estamos necesitando. Por ejemplo, aquí traigo unos prompts muy sencillos. Me puedes explicar las reglas básicas de la ortografía de español, o me puedes explicar por qué esta oración tiene dificultades con relación a coherencia, o revisa este texto y corrige los errores ortográficos y gramaticales. Pero estos son prompts muy generales. Necesitamos prompts más específicos para el cumplimiento de nuestra tarea editorial. Por lo tanto, debemos asegurarnos de hacer un prompt que esté bien instruccionado. En ese sentido, hay que aprender a escribir y organizar los prompts, porque tienen un propósito, es el inicio de nuestra tarea y de lo que continuará en la edición. Finalmente, ¿qué desafío? Perdón, digo tomar la foto. Sí, por favor. Ok, ahí lo tienen. Sí. Entonces, finalmente cerramos. Sin duda hay limitaciones y desafíos, sí las hay, como todas herramientas que están naciendo, que se están fortaleciendo, que cada vez se están desarrollando y que cada vez aparece una para mejorar o hacer lo que la otra no hace. Desafíos, por supuesto, tenemos que aprenderlas y familiarizarnos con ellas. Implica adaptarnos al cambio y dejar de lado un poco la resistencia y el miedo. No digo que no sientan miedo, porque hasta yo siento temor cuando veo ese boom de tantas inteligencias artificiales que yo digo, Dios mío, no me va a dar chance de aprenderme todo esto, pero puedo explorar las que más necesito. Finalmente, entonces, las IA, las editoriales nos
redefine la relación entre autores, editores y lectores, nos permite obtener oportunidades únicas para la industria editorial, nos da las posibilidades para el cambio. Usarlas responsablemente, críticamente, nos permitirá agilizar los procesos y reducir costos, y para ello, si vamos a usar la inteligencia artificial generativa, sin duda alguna tenemos que pensar en cómo lo vamos a hacer y de qué manera. Creo que ya termino con esto. Mantenerse siempre al tanto con los avances. El mundo editorial cambia, avanza, las tecnologías también, ya lo vimos. Tenemos que adoptar, usarlas, incluirlas. Y bueno, y se me fue ese. ¿Qué me llevó del taller? Eso es para ustedes. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias SDR por la invitación, por permitirnos participar de este seminario. Veo aquí una cara conocida que hace mucho no veía, me alegra que esté entre el público. Seguramente varios de ustedes participaron en esta encuesta que hicimos a finales del año pasado desde CERLAIC, con la que quisimos tomar una fotografía de lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial en el sector editorial de los países iberoamericanos. Evidentemente hacer eso supone varias dificultades. En primer lugar, pues nos estamos acercando a un fenómeno que está en constante evolución. Mientras nosotros hacíamos esta encuesta, no teníamos noticia todavía de Deep Research o de tantas otras herramientas que han venido apareciendo, así que esto pues es un fenómeno cambiante. Segundo, hablamos de un sector editorial, o mejor, uno debería hablar antes que de sector editorial iberoamericano, debería hablar de sectores editoriales, porque esto es una región muy vasta y con enormes diferencias en lo que ocurre en la situación de los sectores editoriales de los países, y porque nos propusimos pues tener ese alcance regional, pero también tener un alcance de preguntarle a todos los trabajadores y trabajadoras vinculadas a la cadena de valor del libro, desde escritores, traductores, ilustradores, hasta editores, libreros, distribuidores, agentes de prensa, agentes literarios y demás. Para eso nosotros diseñamos un instrumento que estructuramos, digamos, en dos partes: una general para para los distintos roles de la cadena de valor del libro, y otra específica para cada uno de los actores. Recopilamos 2.800 respuestas, de las cuales 2.012 fueron válidas, que creemos que nos da una base bien interesante para empezar a pensar cuáles son las expectativas, qué usos efectivos les están dando los distintos actores del sector editorial a las herramientas de inteligencia artificial. Como les decía, de lo que se trataba era de tomar una fotografía, de entender qué está pasando en este momento con las herramientas de inteligencia artificial. No nos aventuramos en pensar posibles aplicaciones, posibles desarrollos, simplemente entender cómo se está relacionando los distintos actores del sector con estas herramientas, qué están haciendo, si están haciendo algo, qué expectativas, qué miedos, en fin, tienen con respecto al impacto que pueda llegar a tener la inteligencia artificial. Aquí pueden ver ustedes la distribución de respuestas por país. Creo que las respuestas reflejan en buena medida el tamaño de los mercados editoriales. Entonces, Argentina como el mercado más importante, seguido por México y Colombia. Allí España pues hemos debido tener muchas más respuestas, evidentemente, y con Brasil pues la verdad fue que no nos tomamos el trabajo de traducirla, ni hicimos un esfuerzo, porque pues Brasil también supone es casi que otro continente, pero en cualquier caso creo que tenemos unas respuestas que resultan pues muy representativas. Les comparto los principales hallazgos. Lo primero, y que seguramente muchos de ustedes sospecharán, es que el uso de la inteligencia artificial generativa en el sector todavía resulta muy incipiente, independientemente del rol que desempeñan los distintos actores en la cadena de valor del libro. La mitad de los encuestados dijo que había utilizado alguna vez inteligencia artificial generativa para su trabajo.
Adicionalmente, el 57% de los que encuestamos dijeron que estaban poco o nada familiarizados con la inteligencia artificial, pero eso no necesariamente implica desinterés, porque el 67% de los que dijeron no haberla utilizado nunca estarían dispuestos a hacerlo en algún momento. Adicionalmente, el sector, digamos, algo que habla mucho también de este interés es que, como pueden ver ustedes ahí, más de la mitad de las personas encuestadas dijo que no había recibido ninguna capacitación sobre inteligencia artificial, pero que estaría interesado en recibirla, y de hecho buena parte de los encuestados consideró que capacitarse en la educación era fundamental para fomentar un uso transparente y responsable de la inteligencia artificial. Una cuestión que se suma, digamos, a esto que les digo de que todavía sigue siendo un fenómeno incipiente, es que solo poco menos de un tercio de los encuestados dijo que la utilizaba a diario o semanalmente. Aquí empiezan a aparecer dos cuestiones que nos iremos viendo a lo largo de los otros resultados que les voy a mostrar, y es que traductores e ilustradores aparecen como los dos actores que se perciben como más vulnerables frente a la inteligencia artificial, y eso pues coincide también con otros estudios que se han hecho en otros lugares del mundo. Y como pueden ver ahí, buena parte de los traductores considera que la inteligencia artificial generativa devalúa el trabajo de los humanos, y el 75% de los ilustradores dice estar muy preocupado por las posibles pérdidas de empleo que pueda llegar a generar la inteligencia artificial. Aquí ven ustedes, aquí estas son las respuestas a la pregunta sobre si se había utilizado alguna vez la inteligencia artificial generativa según el rol, y me interesa señalar cuando digamos esto no quiero simplificar los resultados, porque la verdad es que lo que nos muestran es que la relación con la inteligencia artificial generativa de los distintos actores está en disputa. Digamos, nos movemos como entre el temor y cierto entusiasmo, pero sí que me interesa señalar una polaridad, y es mostrarles que de un lado tenemos a los actores de la cadena de valor relacionados con roles más creativos, es decir, ilustradores, escritores y traductores. Allí los libreros son una excepción, que son los que menos han utilizado la inteligencia artificial generativa, y los que de hecho van a mostrar mayor resistencia a utilizarla, frente a los que están en, llamémoslo, polo de producción, circulación, comercialización, que pueden ser editores, agentes de prensa, distribuidores y los propios diseñadores o diagramadores, que la han utilizado en mayor proporción. Les decía que los libreros allí son una excepción. Yo creo que lo han utilizado en mucha menor proporción, porque todavía no saben muy bien qué aplicación darle a las herramientas, más que por una cuestión de desinterés. No así en el caso de ilustradores y traductores, evidentemente. Y luego vamos a ver más adelante que dentro de eso que llamamos el polo creativo, un poco arbitrariamente, como negándole creatividad a los otros roles, sí que hay también una diferencia entre lo que ocurre con ilustradores y traductores frente a los escritores, y allí vamos a aventurarnos un par de explicaciones de por qué ocurre eso. Como ustedes pueden ver, aquí se repite, los traductores e ilustradores pues en muy baja proporción que dijeron no haberla utilizado nunca, estarían dispuestos a usarla en algún momento. Gran diferencia entre los resultados que encontramos para escritores frente a traductores e ilustradores. Los escritores parecen mucho más dispuestos a experimentar con la herramienta, y creemos que hay dos grandes razones que explican esa diferencia. Por un lado, que evidentemente están mucho más reconocidos como autores los escritores, y eso les da un lugar de preeminencia y hace que no se sientan tan amenazados frente a lo que ocurre con traductores e ilustradores, y pues lo cual de hecho se ha traducido en que solo muy recientemente se empieza a reconocer en los contratos
la condición de autor, por ejemplo, de los traductores y de darles regalías. Pero también una cuestión fundamental es el hecho de la muy dispar relación que tienen los escritores con el mercado de la que tienen los ilustradores y los traductores con el mercado. La encuesta nos mostraba que los escritores no se dedican profesionalmente a esto, con lo cual, digamos, sus ingresos no dependen normalmente de lo que escriben, si así con traductores e ilustradores, que su fuente de ingresos y después la traducción y la ilustración. Aquí esto viene a confirmar pues que todavía estamos en estos tanteos, que el sector todavía está en tanteos. El uso que registró mayor frecuencia fue experimentación de herramienta, y apenas ahora, pues aun cuando en cualquier caso se reconoce que puede ser una herramienta con potencial, digamos, para optimizar procesos, para ahorrar tiempo, en cualquier caso pues hay allí un reconocimiento. Aquí están los datos. Como ustedes pueden ver, el verde corresponde a aquellos que respondieron que trabajan de forma independiente, y eso pesa significativamente entre traductores e ilustradores. Y cuando les preguntamos a los escritores cuál era si escribir era su principal ocupación y fuente de ingresos, pues el 82% dijo que no. Eso también sin duda explica en buena medida habla de otra realidad también sobre la escritura, pero también habla claramente de por qué hay menos prevención, si se quiere, frente a la inteligencia artificial. Preguntamos para qué tareas se está utilizando. Esta general, pues allí comprende búsqueda de información, usos como de orden general. Aparece claramente como el principal uso que se le está dando, y solo, si ustedes pueden ver, no aparecen allí cuestiones, por ejemplo, ya más relacionado con lo editorial, la corrección y edición de textos en cuarto lugar, la traducción operativa o la generación de imágenes. Es interesante darse cuenta de que diseñadores y diagramadores marcaron en un porcentaje significativamente alto la opción de generación de imágenes. Quiere decir que ellos se han apropiado mucho más de la herramienta, lo cual también seguramente tiene mucho que ver con la interfaz, es decir, con los software especializados en edición de imágenes han incorporado ya herramientas de inteligencia artificial, con lo cual el uso seguramente es mucho más fluido, porque en últimas es una funcionalidad más de un programa que utilizan siempre. Esto es interesante si les preguntamos a los distintos actores si habían tenido que utilizar inteligencia artificial por pedido de la empresa o de la editorial para la que trabajan. Realmente es muy baja la proporción de quienes dijeron que sí. Y preguntamos también a los distintos actores, esto corresponde solo a los editores, si habían publicado algún libro en que se hubiera utilizado la inteligencia artificial. Casi la mitad dijo que no lo había utilizado en ninguna etapa, pero en cualquier caso, fíjense ustedes que sí se está utilizando ya, o sí se utilizó en libros que ya fueron publicados. Y es interesante señalar, no sé si alcancemos a llegar hasta allá, pero que hay acuerdo entre los distintos actores del sector en que se debería informar cuando se utiliza inteligencia artificial. Pero cuando les preguntamos a estas personas, a los que dijeron que sí la habían utilizado en alguna de estas etapas, si lo habían informado, no habían informado, pero sí hay acuerdo. Esto de cómo cree que puede afectar, pues nos muestra esa polaridad, eso que les decía, que nos movemos entre el entusiasmo y el temor. De nuevo, ilustradores y traductores señalan en un altísimo porcentaje que la inteligencia artificial devalúa el trabajo por humanos. Fíjense lo distinto que es con los escritores y cómo los otros roles lo ven de manera mucho más ambivalente. Voy a saltar esto para llegar acá. 50% de los encuestados dicen que es necesaria una regulación estricta. 70% dicen que la legislación es fundamental para una mayor transparencia y responsabilidad en el uso de la IA.
hay una demanda compartida por establecer un marco regulatorio que oriente el desarrollo de la inteligencia artificial. Y una cuestión que me pareció que me parece importante subrayar aquí es que, independientemente del rol y de que los actores no percibiesen regalías, hay un acuerdo generalizado en el sector en que una de las principales preocupaciones es la infracción al derecho de autor. Y aquí ustedes pueden ver, de hecho, que les preguntábamos qué tan de acuerdo estaban con ciertas afirmaciones, si se debía compensar a los autores y titulares de derecho deben recibir algún tipo de compensación económica por el uso de obras protegidas en el desarrollo de sistemas de IA. Un porcentaje muy alto señalaba que estaba muy de acuerdo con la afirmación. Los autores deben ser mencionados y reconocidos cuando su trabajo se utiliza para el desarrollo de sistemas, también es muy alto el porcentaje que dijo que estaba muy de acuerdo. Y lo mismo con respecto al consentir el uso de obras. Ya adelantaba algo de esto. ¿Cómo cree que se puede promover mayor transparencia y responsabilidad? Educación y capacitación, legislación, pero también aquí aparece desarrollo de códigos de códigos de conducta y buenas prácticas, o normas y pronunciamientos de la propia industria. Para terminar, señalar que evidentemente la inteligencia artificial generativa no cae en el vacío, sino que se suma a una industria que tiene dinámicas propias que condicionarán el desarrollo de la inteligencia artificial, y esto, digamos, por ahí de ahí la importancia de la regulación y de pensar desde la política pública cómo atacar ciertos problemas como la precarización laboral que puede traer la inteligencia artificial. Es importante el papel que puedan jugar cámaras, gremios, asociaciones de profesionales en esa regulación. Y creo que es urgente avanzar en códigos de buenas prácticas, mecanismos de protección y marcos normativos. Por último, pues señalar que aquí definitivamente el rol de la política pública es absolutamente irreemplazable en cuanto a definir marcos regulatorios, como también como les decía, impulsar políticas que apoyen tanto la incorporación de estas herramientas en un sector que tiene dificultades para la innovación. Hay que ver cómo se impulsan esos procesos, pero pues por supuesto también un marco que proteja, digamos, a los autores. Y con esto cierro porque creo que ya se me acabó. Muchas gracias, doctor, por la intervención. El cierre, y me gustó mucho haber escuchado a la maestra Adriana y haber escuchado a José Diego, porque eso me permite como aterrizar en algo que será muy práctico, que son pues propuestas que tenemos desde el International Authors Forum para que ustedes puedan establecer en sus contratos, ya sea que quieran o que no quieran que se utilicen las inteligencias artificiales, porque como decía José Diego, hasta el día de hoy todavía no hay una regulación, que eso sería lo ideal, que tú decía hace rato la maestra Adriana, bueno, está la herramienta y está en uno como lo quiera usar. Pues yo diría que sí y no, ¿no? Luego dicen depende. ¿Por qué? Porque mientras no exista un marco normativo, pues sí, el palo lo podemos utilizar para hacernos camino, o podemos utilizar para matar a un cristiano, ¿no? O sea, ¿para qué lo vamos a usar? Entonces, eso es lo que pasa un poco con estas tecnologías, cuando queda como al libre albedrío utilizarlas para bien o para mal. Y además hay tantas ahora, ¿no? Si me ayudan... Ya. Entonces, bueno, ¿qué son las cosas que hemos visto y que, digamos, desde hace 3 años venimos dialogando con la aparición de las inteligencias artificiales, sobre todo las generativas, ¿no? O las creativas? Bueno, pues primero, entender que no son creadoras, ¿no? Ya lo explicaron hace rato en la mañana, ya nos dijeron perfectamente bien que lo que hacen es seguir patrones, ¿no? Que simplemente anteponen porque ya han estado entrenadas. Y ese es el punto interesante. Desde el punto de vista de los autores, ese entrenamiento, ahora caemos en cuenta, no salió de la generación espontánea. Ese entrenamiento se hizo con miles y miles y miles de obras de todo el mundo que fueron tomadas sin autorización de sus titulares,
sin reconocimiento, que es el segundo punto que ponía José Diego, ¿no? O sea, sin darles crédito y sin remuneración. Entonces, básicamente lo que sucede es que cuando todo aquello se mete en esa licuadora, ¿no? Y se genera un producto, ese producto podría estar generando un plagio tecnológico. Y no podrías fincar la responsabilidad al generador del prompt, porque te podría decir, pues lo hizo el ChatGPT o lo hizo la inteligencia artificial, la que fuera, ¿no? Pero lo cierto es que sí se está produciendo. Ahora, el tema es ¿cómo hacemos para, por un lado, no impedir el uso de una tecnología que evidentemente puede ser muy útil cuando a lo mejor queremos que nos ayude a hacer un diseño de un plan educativo, ¿no? O, como yo les decía en la mañana, pues a lo mejor para que me diga cómo aprovecho mejor 8 días de viaje en Colombia, ¿no? Yo le pregunto al chat qué visito primero, ¿no? Por dónde ando en la ciudad de Bogotá, y eso me lo puede dar, ¿no? O que me organice mejor mis rutinas académicas o docentes, o me traiga ejemplos. Pero luego también viene un gran problema, que es la validación de la información, porque a veces los estudiantes se quedan simplemente con lo que les dice el ChatGPT y no validan esa información. Entonces, bueno, pues tenemos por un lado que ese contenido fue generado apropiándose de obras de autores vivos y muertos. En el caso de los autores vivos, y algunos con derechos vigentes todavía que ya murieron, pues hay un aprovechamiento desde el punto de vista de sus derechos patrimoniales, ¿no? No se les remuneró, no se les compensó y se les está utilizando. Y por el otro lado, desde el punto de vista de los derechos morales, no hay un crédito, como a todos nosotros nos enseñaron cuando hacemos una cita, a ciertos tipos de creadores que están viendo precarizarse su sector, como puede ser los traductores y los ilustradores y los diseñadores, porque, bueno, a lo mejor en el caso de los escritores está un poco más difícil, pero efectivamente hoy tú no puedes subir ya más de 3 obras a Amazon. Se están creando obras, pero así, con inteligencia artificial, ¿no? Que está bien si alguien quiere leerse un cuentito en el avión, ¿no? Una novelita creada con inteligencia artificial, sí, si sabe que está creada con inteligencia artificial, que ese es el otro tema. Transparencia, y eso también lo decía la doctora. Yo tengo el derecho como usuario, como consumidor, de saber que esta novela está hecha con inteligencia artificial, que ese video está hecho con inteligencia artificial, que esa música está hecha con inteligencia artificial, y ya decidiré yo si quiero gastar mi dinero en una obra generada con inteligencia artificial o prefiero consumir algo hecho por el humano, ¿no? Entonces, bueno, ante esa realidad, me toca la última parte cerrar y voy muy rápido. Nosotros queremos dejar 10 principios para contratos justos, que no los voy a decir ahora porque son 10, no tenemos tiempo, pero los invito a que visiten la página del International Authors Forum, en donde están presentes lo que serían como las bases para que haya un contrato justo entre autores y editores, por principio. ¿Qué nos parece básico en este caso? Respeto a los derechos patrimoniales y respeto a los derechos morales. En el caso de los derechos patrimoniales, pues obviamente un pago justo para la obra, ¿no? Para el autor. Consideraciones de anticipos en muchos casos, no normalmente pasa con los escritores, pero sí pasa con los ilustradores o con los traductores, que tienen que financiar la obra porque tienen que hacer el trabajo, entregar el trabajo, y ya cuando lo entregaron es cuando entonces les van a pagar. Entonces es un poco injusto, porque casi siempre son la parte más débil en el sector, ¿no? Y en el caso de los derechos morales, pues obviamente respeto al crédito autoral, ¿no? Al nombre del autor, al nombre del traductor, al nombre del ilustrador. Hay todo un movimiento en el caso de los traductores que se llama En la Tapa, donde están pidiendo que también vayan en las portadas de los libros, así como van el nombre de los autores de las obras primigenias o las obras originales, que son las que se traducen, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces un libro nos encanta por la muy buena traducción que se hizo, o
todo lo contrario, un desastre por una pésima traducción. Entonces tiene un valor el trabajo de los traductores y hay que reconocerlo. Y bueno, también el derecho de revisar esas modificaciones o esas correcciones que se hacen a las obras, ¿no? Y darles como el visto bueno final. Eso también tiene que ser un derecho y están consagrados en la mayoría de nuestras legislaciones como un derecho moral de los autores. Si me ayuda con la que sigue. Estos son los principios del International Authors Forum respecto al uso de las inteligencias artificiales. Autorización y compensación justa. Yo tengo el derecho a autorizar que mi obra se utilice para entrenar a una inteligencia artificial como autor y tengo el derecho a recibir una remuneración por ese uso que se va a dar de mi obra contenida en una inteligencia artificial. Tengo el derecho también a que se respeten mis derechos morales como creadores. Y aquí un tema que me parece muy importante es el segundo, garantizar que los creadores puedan ganarse la vida de una forma digna. Es decir, que las nuevas tecnologías no tienen que ir, esa es una buena práctica, no deben de ir en detrimento de los derechos y de las formas de vida de los creadores. Y como decía José Diego, pues es que en el caso de los escritores, muchos de ellos no viven de la escritura, ¿no? Viven de otro tipo de profesión. Por eso no lo asumen como tal, pero un ilustrador vive casi que al 80% de su trabajo como ilustrador. Entonces, bueno, eso para ellos es importante. Y en el caso de los consumidores, el tema de la transparencia, eso es fundamental, que declaren que se está utilizando inteligencia artificial y si ha habido intervención de la mano humana en ese producto. O sea, yo ya le pedí algo a la inteligencia artificial y sobre eso trabajé, aporté, sumé, ok, a lo mejor ahí dirían algunos expertos de derechos de autor que podríamos estar hablando igual de una obra derivada, podría ser. Hay muchas discusiones al respecto del uso de la IA y su impacto social. Es decir, aquí lo que realmente nos preocupa es que de repente con el uso de la IA se pueden reproducir o se pueden perpetuar estereotipos nocivos, porque tiene que ver con quién las entrenó y cómo las entrenaron. Yo les contaba en la mañana de varios casos en donde, por ejemplo, yo doy clases. Uno de los ejemplos que les pongo siempre es, yo hice un prompt en donde pedí a la inteligencia artificial una imagen de una mujer con piel sana, cabello largo, ojos grandes y expresivos, alegre y bonita. Todas eran rubias. Todas eran rubias. No había una sola mujer morena. Entonces quiere decir que quien entrenó a la inteligencia artificial tiene como su patrón de belleza, ¿no? Y en otro le pedí que me diera un hombre de la calle comiendo, un hombre de la India comiendo en la calle, y luego pedí un hombre de Francia comiendo en la calle. El hombre de la India comiendo en la calle era un indigente, sentado en la calle comiendo como si estuviera comiendo un poco de algo que hubiera recuperado un bote de basura. El hombre de Francia comiendo en la calle era un señor con traje en una terraza, ¿no? Hermoso, ¿no? Ahí hay un sesgo, ¿no? Y eso lo único que hace es irnos separando. Los autores tendrían que declarar si se usó o no se usó alguna inteligencia artificial en la elaboración de la obra, ¿no? Honestidad básica, ¿no? O sea, nosotros, los autores, ustedes, pues tendrían que responder por la originalidad de la obra, ¿no? Y por la titularidad o por la autoría, perdón, de la obra. Entonces es fundamental que en una cláusula ustedes le digan a su editor o a quien les encomienda la obra que precisamente no se usó o sí se usó o cuánto se usó inteligencia artificial. La que sigue sería, bueno, en este caso, cuando el autor se reserva los derechos y el editor o el cesionario se abstiene de reproducir o utilizar la obra con el propósito de entrenamiento y o uso de cualquier tipo de tecnología de inteligencia artificial generativa con capacidad de generación de derivados sobre la obra. El cesionario acuerda y se compromete a no sublicenciar a terceros la reproducción y o utilización de la obra con el propósito de entrenamiento y o uso de tecnología de inteligencia artificial generativa. Y por eso digo que esto va en los dos sentidos. O sea, es quien no la quiera usar, pues lo tiene que poner así. Quien la quiera usar lo tiene que poner en el sentido contrario. Creo que me queda una más para traducción.
Con respecto a cualquier traducción creada o distribuida en virtud del presente contrato, la editorial no traducirá ni permitirá ni hará que la obra se traduzca a otro idioma con tecnologías de inteligencia artificial u otro traductor no humano sin el consentimiento previo y expreso y por escrito del autor, obviamente el autor de la obra primigenia, ¿no? A efectos de aclaración, un traductor humano puede utilizar tecnología de inteligencia artificial como herramienta de ayuda en la traducción, siempre que la traducción incluya sustancialmente creación humana y que el traductor humano controle, revise y apruebe cada palabra de la traducción. Eso sería como una cláusula tipo para los traductores, ¿no? Y creo que con esa terminé. Sí, si quieren dar, exacto. Y bueno, pues yo simplemente darles las gracias y yo compartiendo un poco lo que decían mis predecesores, pues obviamente como docente yo no puedo prohibirles a mis alumnos que utilicen la inteligencia artificial porque la universidad se los permite, pero lo que yo sí pido es que me digan qué usaron, ¿no? Si le metieron mano a eso, ¿no? O sea, si la trabajaron, si por lo menos leyeron. Hay un caso de un maestro que nos contaba el otro día muy gracioso, donde les pedían un trabajo sobre el Titanic. Un chico hizo su resumen sobre el tema del Titanic y entonces pues simplemente se confesó diciendo que lo había hecho con inteligencia artificial. Entonces el profesor le preguntó, ok, está bien, dime de dónde salió el Titanic. No supo contestar. Bueno, dime a dónde llegó el Titanic. No supo contestar. Bueno, dime de qué origen, de qué nacionalidad era el barco. No supo contestar. Bueno, dime el nombre del actor que le hizo de protagonista en la película del Titanic. No lo supo. El chico ni siquiera había leído lo que le había pedido al ChatGPT. Entonces, bueno, yo digo, a ver, si vas a ser tan flojo que ni siquiera puedes hacer eso, pues evidentemente yo no puedo aprobarte. Pero si vas a utilizar la herramienta, bueno, pues por lo menos dime qué utilizaste, dime cuánto le modificaste, cuánta mano le metiste, dime qué le preguntaste al prompt. O sea, dame el prompt para que yo entienda o para que yo sepa si entendiste cuál era el trabajo que teníamos que hacer, ¿no? Y muy importante, ¿cuál de todas las inteligencias artificiales usaste? ¿No? Porque ya hay tantas, ¿no? Que es importante luego verificar. ¿Validaste la información que te dio? O sea, lo que te dijo, luego todavía lo fuiste a verificar o no. Entonces, bueno, siempre hay quien prefiere el café soluble. Yo me quedo con el tintico. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por la intervención.